Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a captar su atención desde el primer segundo. Como pueden ver en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y sus vecinos, quienes, al parecer, han decidido abrir la caja de Pandora y revelar algunos secretos, especialmente sobre lo que pasó con Hande Erçel. Si han oído bien, esa relación que cautivó a miles y que tantos titulares generó, parece tener nuevos detalles saliendo a la luz, y todo gracias a quienes viven cerca del actor. Antes de lanzarnos de lleno en este fascinante cotilleo y análisis, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora, prepárense porque vamos a desgranar qué dicen estos vecinos de Kerem Bürsin sobre Hande. Sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Cada aparición pública, cada fotografía juntos, cada rumor, se convertía en noticia. Vivieron una etapa de ensueño para sus fans, construyendo una imagen de pareja perfecta, siempre sonriendo, siempre apoyándose mutuamente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen en la superficie. La ruptura de esta pareja fue un golpe para muchos, y desde entonces, ha habido un sinfín de especulaciones sobre las verdaderas razones de su separación. Hemos escuchado todo tipo de teorías: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones externas, e incluso la clásica frase de simplemente se distanciaron. Pero hoy, la novedad llega desde un ángulo completamente inesperado: los vecinos de Kerem Bürsin. Imaginen personas que comparten edificio o calle con él, que lo ven día a día, que quizás escuchan ruidos, ven quién entra y sale de su casa. Ellos aparentemente han sido testigos silenciosos de aspectos de la vida de Kerem y, por extensión, de su relación con Hande, que hasta ahora permanecían ocultos para el público. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios y redes sociales turcas, estos vecinos no se han mordido la lengua a la hora de hablar. Y lo que han revelado pinta un cuadro un poco más complejo y, quizás, menos idílico de lo que pensábamos. Por ejemplo, se rumorea que los vecinos notaron cambios en el comportamiento de Kerem durante la relación. Algunos de ellos, que prefieren mantener el anonimato, han comentado que antes de Hande, Kerem era una persona quizás más accesible, más presente en las áreas comunes, pero que con el tiempo, y especialmente durante los periodos más intensos de su relación, se le veía más reservado, o incluso más estresado. Esto podría interpretarse de muchas maneras, claro, pero uno de los puntos que más se ha destacado es que, al parecer, la relación habría implicado un nivel de exigencia o presión que afectaba su día a día, incluso en su propio hogar. Y aquí es donde entra la figura de Hande. Los vecinos, al hablar de Kerem, inevitablemente mencionan a Hande, ya que era su pareja y por lo tanto pasaba tiempo en su residencia. Algunos testimonios sugieren que, si bien Hande era vista como una persona encantadora y carismática, también se rumorea que la dinámica entre ellos en la intimidad del hogar no siempre era la paz y la armonía que proyectaban en público. Se habla, por ejemplo, de discusiones o de momentos de tensión que los vecinos habrían podido percibir a través de las paredes. Obviamente esto es especulación basada en lo que otros pudieron oír o intuir, pero cuando varias personas coinciden en ciertos detalles es difícil ignorarlo por completo. Uno de los secretos que más resonó es la supuesta influencia que Hande habría tenido en la vida social y profesional de Kerem, según la percepción de algunos vecinos. Se comenta que a medida que la relación se consolidaba, Kerem se habría vuelto más selectivo con sus amistades, o que pasaba menos tiempo con su círculo de siempre. Esto podría ser simplemente una consecuencia natural de tener una pareja estable, pero los vecinos lo presentan como algo más, como si la relación hubiese marcado un antes y un después en su independencia o en su forma de relacionarse con el mundo exterior. Otro punto que ha generado mucho debate es la intensidad de la relación y cómo esto pudo haber afectado la vida cotidiana de Kerem y, por ende, la de sus vecinos. Se especula que los momentos de pasión y reconciliación, que son normales en cualquier pareja, pero que en el caso de dos celebridades pueden volverse muy visibles, habrían sido presenciados, de alguna manera, por quienes vivían cerca. No se trata de espiar, sino de la realidad de vivir en un edificio donde los sonidos y las actividades pueden traspasar las paredes.
Además, algunos vecinos han insinuado que la presión de mantener una imagen pública impecable pudo haber sido un factor determinante en la dinámica de la pareja. Siendo dos de los actores más populares de Turquía, cada uno de sus pasos era escrutado. Esto, según las voces cercanas a Kerem, habría generado una tensión adicional que, sumada a las diferencias individuales, habría terminado por desgastar la relación. Imaginen tener que estar constantemente cuidando cada palabra, cada gesto, cada aparición pública, mientras intentan mantener una relación íntima y genuina. Es un desafío mayúsculo. Los rumores van aún más lejos, sugiriendo que la ruptura no fue un evento repentino, sino más bien el resultado de un proceso gradual de distanciamiento. Los vecinos habrían notado que Kerem pasaba cada vez menos tiempo en casa, o que las visitas de Hande se volvieron menos frecuentes o menos alegres. Estos pequeños detalles, que para una persona común pasarían desapercibidos, en el contexto de la vida de una celebridad, adquieren un peso significativo y alimentan las especulaciones. Es importante recalcar que toda esta información proviene de testimonios de vecinos, quienes, por naturaleza, ofrecen una perspectiva externa y a veces parcial. No tenemos una confirmación directa de Kerem o Hande sobre estos detalles. Sin embargo, la convergencia de varios testimonios y el hecho de que estos secretos hayan salido a la luz en los medios turcos les otorgan un grado de credibilidad que no podemos ignorar. La pregunta clave que surge es, ¿qué pasó realmente con Hande? Los vecinos, al hablar de Kerem, nos dan pistas sobre cómo era su vida junto a ella, o cómo cambió su vida después de ella. Algunos sugieren que Kerem se volcó aún más en su trabajo y en sus proyectos personales tras la ruptura, encontrando en ello una forma de canalizar sus emociones y de reafirmar su independencia. Otros mencionan que se le ha visto más relajado y feliz en solitario, lo que podría interpretarse como que la relación, a pesar de haber sido intensa y significativa, también le generaba un desgaste considerable. También se ha rumoreado sobre la posibilidad de que haya habido terceros en discordia, aunque esto es algo que nunca se ha confirmado y se mantiene en el terreno de la especulación más salvaje. Lo que sí parece ser un consenso entre quienes se atreven a hablar es que la intensidad de la vida pública y las exigencias de sus carreras fueron un factor importante en la ruptura. Es fácil idealizar a las parejas de celebridades, pensando que su vida es un cuento de hadas constante, pero la realidad es que también enfrentan presiones y desafíos únicos. Ahora analicemos las implicaciones de estos secretos revelados por los vecinos. Por un lado, nos ofrecen una visión más realista y menos idealizada de la relación entre Kerem y Hande. Nos recuerdan que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, son seres humanos con sus propias complejidades, sus altibajos y sus propias luchas. Por otro lado, también ponen de manifiesto la invasión de la privacidad que sufren las celebridades, y cómo hasta los detalles más íntimos de sus vidas pueden convertirse en objeto de escrutinio público. Es fascinante ver cómo personas ajenas a su círculo más íntimo, pero que comparten su espacio vital, pueden tener una perspectiva tan particular sobre su vida privada. Los vecinos de Kerem Bürsin, sin querer o queriendo, se han convertido en una fuente de información valiosa para entender mejor la dinámica de su vida y sus relaciones pasadas. Y hablando de su relación pasada, el nombre de Hande Erçel sigue siendo ineludible cuando se trata de Kerem Bürsin. Aunque ya no estén juntos, la conexión que crearon en el set de Senkalkapm, y que trascendió la ficción, marcó un antes y un después en sus carreras y en la percepción que el público tenía de ellos. Los vecinos, al hablar de Kerem, a menudo evocan la época en que Hande era una presencia constante en su vida. Podríamos decir que estos reveladores testimonios de los vecinos de Kerem Bürsin no nos dan la respuesta definitiva de qué pasó con Hande, sino que nos ofrecen un mosaico de pistas y percepciones que nos ayudan a reconstruir una imagen más completa y quizás más matizada de su relación. Nos muestran que, al parecer, la intensidad de la fama, las exigencias de sus carreras y las dinámicas internas de una pareja, incluso una tan popular como ellos, pueden ser ingredientes volátiles. En resumen, los vecinos de Kerem Bürsin han añadido una capa de intriga a la ya de por sí fascinante historia de su relación con Hande Erçel. Lo que parece haber quedado claro es que la relación tuvo sus momentos de intensidad, tanto positivos como negativos, y que las presiones externas de sus carreras jugaron un papel importante en su desarrollo y, eventualmente, en su fin. Es un recordatorio de que, detrás del brillo en las estrellas hay personas reales navegando las complejidades de la vida y el amor, a menudo bajo la atenta mirada del público. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este fascinante vídeo.
Hemos explorado los secretos que los vecinos de Kerem Bürsin han revelado sobre su vida, y especialmente sobre lo que pudo haber pasado con Hande Erçel. Hemos visto cómo detrás de las cámaras, las relaciones de celebridades pueden ser tan complejas y llenas de matices como las de cualquier persona, pero magnificadas por la atención mediática. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los vecinos tienen razón? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las celebridades en sus relaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les entretuvo un rato, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.